Alguna vez fui un artista reconocido, llamado El Melódico, mi verdadero nombre. Un nombre que muchas discográficas consideraban único. A pesar de ello, el éxito siempre se me escapaba de las manos. Aún así, seguí adelante, y para mediados de 2023 estaba satisfecho con los 300 seguidores leales que había reunido en YouTube. Es triste que, en la mirada fría de los ejecutivos de la industria musical, cualquier cifra por debajo de 1 millón de suscriptores simplemente no cuente. Increíble, dijo el señor Lewis al quitarse los pesados audífonos. Tu guitarra, tu composición, tu voz, simplemente asombroso. Tienes un talento raro para crear melodías inolvidables, melódico. Esa canción seguirá sonando en mi cabeza por días, pero siempre había un pero al final. Ahora mismo simplemente no es viable, concluyó el productor, pronunciando la sentencia que ya conocía de memoria. Eres increíble, melódico, pero hay miles de músicos increíbles en el mundo. No podemos darles una oportunidad a todos. Reprimí ¿qué más tengo que hacer para destacar? Gruñí. Soy pésimo en marketing, pero los pocos seguidores que tengo siempre me elogian. Me dicen que merezco más reconocimiento y estoy de acuerdo con ellos. El señor Lewis asintió con la cabeza. Pero el mundo no funciona así, melódico. El talento es solo una pieza del rompecabezas. ¿Por qué Billie Eilish triunfó más que Cindy Cool? ¿Cindy Cool? Repetí. Exactamente, respondió el productor con una sonrisa satisfecha. Dinero, promoción, conexiones, suerte. Necesitas al menos una de esas. Me puse de pie con el orgullo herido y sin palabras. Acepté la cruda realidad del negocio. Había llegado al final del camino. Con 29 años y sin nada que mostrar, en una industria donde la juventud lo es todo, bien podría haber tenido 99. Mi tiempo había pasado. Pero al menos había sido un buen intento, 10 años persiguiendo un sueño imposible. Nunca me entregué por completo a la música, lo admito. Mantuve un trabajo de medio tiempo para pagar las cuentas, pero al final no funcionó, y ahora sabía que nunca lo haría. En un mundo normal, Fenn se rinde y se adapta a la vida adulta. Pero lo que sucedió a continuación estuvo lejos de ser normal. Mientras salía del vestíbulo de la discográfica, una voz me detuvo. ¿Te aplastó?, preguntó un hombre. Me detuve justo frente a las puertas giratorias. Debería haber seguido, caminando, sumido en la humillación y planeando mi futuro. Tenía un plan claro: dejar mi trabajo de medio tiempo en el cine y usar mi título universitario para convertirme en analista de negocios. Estaba listo para desgastarme física y mentalmente, como cualquier adulto responsable. Había alargado la fiesta todo lo posible, más de lo que muchos logran. Y en el fondo, la idea de hacer sentir orgullosos a mis padres y al recaudador de impuestos no me desagradaba del todo. Por lo general, evito interactuar con extraños, pero cometí el grave error de girarme para mirarlo. ¿Perdón?, pregunté. Era un hombre pequeño, aún más encogido, en un rechinante sillón junto a la puerta. De mediana edad, con una cabellera en retirada y unos ojos a juego. Su mirada era extraña, como si sus pupilas marrones quisieran escapar hacia el fondo de su cabeza. Seguían ahí, pero parecían enfocadas en otro mundo. «Acabas de hablar con el señor Lewis, ¿cierto?», dijo. Asentí. «Sí». «Menudo idiota». Me reí por lo bajo. Hacía años que no escuchaba un insulto así desde que Will Kenny le robó los Skittles a Jim Brennan en segundo año. El hombre encorvado enderezó un poco la espalda y agitó una mano en disculpa. «No tú, él», aclaró. «Ah, claro». Sonreí, lanzando una mirada de reojo a las puertas giratorias. «Bueno, debo irme». «¿A dónde?», preguntó él. «A ver a otro productor que te ignorará o a un manager que apenas te escuchará». Suspiré y me froté el puente de la nariz con los dedos. «¿Trabajas aquí?», negó con la cabeza.
No, me llamo Heath Brandon. Melódico, respondí. Seamos sinceros. En este momento, realmente no tienes prisa por ir a ningún lado, ¿verdad, Melódico? Preguntó Heath, dando unas palmaditas en el sillón a su lado. Tengo turno en el cine. ¿Cuándo? Preguntó. En 1 hora más, o menos, dije, sin entender por qué respondía con tanta sinceridad. Perfecto, dijo él. Volvió a dar unas palmaditas en el asiento a su lado. Cedí, pero elegí mirar hacia el vestíbulo en lugar de enfrentar sus ojos inquietantes. Mientras me acomodaba en el sillón, intenté convencerme de que no había nada de malo en quedarme un rato. Me dije a mí mismo que Heath Brandon debía tener alguna conexión con la industria musical. Después de todo, estaba sentado en este vestíbulo. Debía aprender a aprovechar cualquier oportunidad. Pero en el fondo, no creía ni una sola de mis excusas. No había una razón lógica para estar sentado junto a Heath. Cada fibra de mi ser me decía que me levantara y me marchara. ¿No nos dirán nada por quedarnos aquí?, pregunté señalando con la cabeza a la recepcionista. Nadie se da cuenta de nada, respondió él. Hice una pausa, buscando algo que decir, pero no encontré respuesta. Tenía razón. La recepcionista apenas me había notado cuando entré, no hasta que llamé su atención varias veces. Su desdén era evidente, probablemente debido a la avalancha constante de músicos esperanzados que pasaban por esas puertas giratorias. Solo era otro rostro olvidable entre tantos. No me di cuenta de que eso en realidad era una ventaja. ¿Quién eres, Heath? No trabajas aquí, así que ¿por qué estás en este vestíbulo? ¿No tengo pinta de estrella de rock melódico?, preguntó con una sonrisa que no era ni cálida ni fría. Una expresión vacía, sin significado alguno. Le devolví la sonrisa, sin convicción. ¿Estás esperando a alguien? Heath soltó una risa extraña, más parecida al sonido de un motor que falla que a una verdadera emoción humana. Melódico. Siempre estoy esperando a alguien como tú. Mi corazón se aceleró un poco. Por un momento pensé que tal vez había hecho bien en ignorar mi instinto. Quizás Heath realmente era una conexión valiosa para mi carrera. Tal vez por primera vez había tomado una decisión acertada. ¿Qué quieres decir?, pregunté con fingida indiferencia. No he escuchado tu música, respondió, pero sé que es buena. Rodé los ojos. ¿Y cómo lo sabes? ¿Tengo ese factor estrella? No, para nada, dijo con una franqueza casi hiriente. Sonreí con sarcasmo. Oh, gracias. Nadie nace con esa presencia de estrella. Melódico, explicó Heath, pero millones nacen con talento. El señor Luis te dio ese discurso, ¿verdad? Lo usó para suavizar el golpe de su rechazo. Asentí. Bueno, el hombre no estaba equivocado. Eres uno de esos talentos, lo veo en tus ojos también. Estás cansado, melódico, cansado de ser ignorado, pero no estás engañado. Mi instinto nunca falla. Como muchos antes que tú, estás al borde de la grandeza. Ese discurso ya me lo han dicho antes. Suspiré. Todos los artistas famosos fueron desconocidos alguna vez. ¿Y cómo se convierten en alguien? Eso es lo que quieres decirme, ¿no? Exacto, asintió Heath. ¿Quieres saber la respuesta? ¿Tienes una fórmula mágica?, pregunté con una risa incrédula. Sí, respondió con absoluta seriedad. Puedo hacerte famoso. Pero debes entender lo que eso implica. De repente, Heath ya no parecía un posible contacto valioso. Ahora, solo era un tipo raro que había entrado al vestíbulo sin que la recepcionista se diera cuenta. Me ardieron las mejillas al pensar en lo ingenuo que había sido. Estaba tan desesperado por el éxito que cualquiera podría haberme vendido el cielo. «No me crees», dijo Heath, notando mi silencio. «Piensas que estoy loco».
Me encogí de hombros. Si el zapato encaja. ¿Qué es la fama sino una especie de magia?, preguntó. El señor Lewis la atribuye al dinero, la promoción, las conexiones o la suerte. Tal vez una combinación de todas. Pero está equivocado. La fama es magia. Me desconcertó su repetición exacta de las palabras de Lewis, pero el ritmo de la conversación no me dejó pensarlo demasiado. Mira, dije intentando poner fin a la charla. Ha sido un placer, pero... ¿Pero qué?, interrumpió Heath con un tono de impaciencia. Su actitud cambió en un instante. Ya no parecía inofensivo. Y por primera vez sentí miedo. De verdad, tengo que irme, dije con firmeza. ¿Para qué?, preguntó mirando su reloj. ¿Para sentarte en tu auto durante 55 minutos? Luego te pondrás detrás del mostrador del Palace Theatre por horas. Escucharás a actores y cantantes cumplir sus sueños mientras tú sirves dulces en bandejas pegajosas. ¿Eso es lo que quieres? No trabajas aquí, solté con irritación. No veo cómo podrías ayudarme. Oh, puedo ayudarte, respondió Heath, pero no te mostraré lo que hay detrás del telón. De repente, sacó un portapapeles de su chaqueta gruesa. Si quieres éxito, firma aquí. Tomé el portapapeles y leí el documento. Era extrañamente breve y vago en su redacción. Yo, el artista, acepto firmar con Red Anthony Records, en adelante referida como RTR. Acepto que RTR tendrá derecho al 50% de todas las ganancias monetarias y de cualquier otra índole derivadas de mi carrera. Reconozco que RTR me promoverá para alcanzar un éxito en constante crecimiento y acepto las consecuencias de dicho éxito. Al firmar a continuación, acepto los términos y condiciones de este documento. Nombre del artista y fecha. No firmes. Todavía, dijo Heath. No tenía intención de hacerlo, murmuré, sintiendo mi corazón acelerarse. Me sorprendía que una discográfica quisiera firmarme. ¿Por qué no me dijiste que trabajabas para una empresa rival?, pregunté sorprendido. Ese tal señor Lewis debió haber descubierto tu truco y haberte echado de aquí. No se da cuenta de nada, repitió Heath, esta vez con un tono más enfático en la mirada. Hablemos de la ilegalidad del contrato. Hablemos de la fama y sus peligros. Ya lo sé, respondí. Corrompe la mente, infla el ego. No, negó Heath con la cabeza. No es eso lo que quiero discutir. Tú seguirás siendo el mismo, melódico. Eres una buena persona. Ni siquiera me conoces, señalé, pero gracias. Y tú tampoco me conoces a mí, replicó con frialdad. Pero yo sí conozco esta industria. Siempre hay un precio. Deberías pensarlo antes de firmar. Cuando se trata de los peligros de la fama, deja de pensar en ti mismo y piensa más en aquellos que te seguirán. Sonreí con confianza. ¿No es ese el punto? Ahora solo tengo un puñado de seguidores y sus comentarios me alegran el día. La idea de llegar a más personas y amplificar esa ola de apoyo me entusiasma. Heath asintió. La música es poderosa. Igual que un libro, una película o cualquier obra de arte que traiga fama y fortuna. Pero... interrumpí, notando la pausa intencionada con la que ya estaba familiarizado. ¿Quieres llegar a las masas?, continuó él. No solo crear música, sino que la escuchen, la valoren. Quieres que miles te digan que cambiaste sus vidas. Eso te hará sentir completo, ¿verdad? Eso te hará sentir que eres más que una gota en el océano. Mi expresión se endureció cuando sentí su mirada hurgando en mis pensamientos más profundos, tirando de los hilos de mis inseguridades con una precisión inquietante. Heath no solo tocó un nervio, lo golpeó de lleno. Pero para ellos no serás una persona, advirtió. Sus pupilas casi desaparecieron mientras rodaban hacia los bordes de sus párpados. No verán a Melódico,
el chico que solo quería compartir su arte con el mundo. Te verán como algo que les pertenece, un canal para sus emociones, el que les regala canciones que expresan su amor, su pérdida, el paso del tiempo. Lo que cantes no contará tu historia, sino la de ellos. Más tarde me preguntaría cómo sabía mi apellido. Pero después de la semana más infernal de mi vida, esa duda se convertiría en la menor de mis preocupaciones. En ese momento, sin embargo, mi atención estaba en el contrato que tenía en mis manos. Brillaba, haciéndome ignorar por completo las advertencias de Heath. Mi sueño estaba a punto de hacerse realidad. Ser escuchado era lo único que siempre había querido. No se trataba del dinero. Mis padres se horrorizarían si lo supieran, pero yo estaba conforme con el sueldo mínimo del cine. Siempre se trató de la fama. Quería estar en el escenario, quería que miles de personas cantaran mis canciones y quería firmar el contrato sin pensarlo 2 veces, pero logré contenerme. ¿Podría tener una versión digital? Quiero enviárselo a un amigo. No está en la industria musical, pero es abogado. Esto es un asunto urgente, Fenn, intervino Heath. Las venas bajo sus ojos parecían tensarse. Este tipo claramente se ha metido algo, pensé, pero no me importó. Si un representante tenía que estar drogado para firmarme, que así fuera. ¿De verdad intentas apresurarme?, pregunté. Heath hizo una pausa, buscando una excusa. Soy de la vieja escuela, no me llevo bien con la tecnología y la industria avanza rápido, lo sabes. Sí, pero la tecnología es clave en la música actual. Señalé. Los métodos tradicionales aún funcionan, murmuró Heath. Suspiré. Bueno, al menos déjame llamar a mi amigo. Es un contrato demasiado corto, puedo leérselo en 1 minuto. Heath pareció dudar, pero luego asintió. Con dedos temblorosos marqué a Paul, mi excompañero de banda y gran amigo. Me sentí aliviado cuando contestó, de lo contrario sé bien lo que habría hecho. Habría firmado el contrato sin dudarlo. Fenn, ¿qué pasa? Estoy por entrar a una reunión. Tú también estás en una ahora mismo. Me reí. Déjame leerte un contrato. Solo tardaré 1 minuto. ¿Contrato? ¿Para qué? Le leí el documento en voz alta, esperando que su reacción fuera una mezcla de sorpresa y entusiasmo. Dios, Fenn, qué suerte la tuya. Bien hecho. Al menos uno de nosotros lo logró. Es una locura, ¿verdad? ¿Qué opinas? Paul suspiró. Me alegra que una disquera te haya notado, pero esto es raro. Es un contrato demasiado corto. Hay muchas cosas que no especifica. ¿Has investigado a Red and Teeny Records? No, admití. Es algo urgente. Eso ya es una bandera roja, Fenn. Solo dime si el contrato es sólido o no. ¿Hay algo raro? Preferiría verlo, pero acepto las consecuencias de ese éxito. Esa frase no encaja. ¿Desde un punto de vista legal?, pregunté. No, pero... Paul se detuvo. El tiempo corre, señor Davis, interrumpió Heath. ¿Ese es él? ¿Te está presionando para decidir?, preguntó Paul. No me gusta nada esto, Fenn. ¿Es legal o no, Paul?, insistí. Paul murmuró algo, pero al final suspiró. Es dudoso, pero no ilegal. Me preocupa que recuerdo cada palabra. No debería ser tan corto. Lo sé, dije. Pero tengo que firmarlo, Paul. Paul gimió, incómodo. No te lo digo como abogado, Fenn. Te lo digo como amigo. Este es uno de los contratos menos confiables que he visto. Algo no cuadra. Acabo de buscar la disquera y no hay rastro de ellos. No tenemos presencia en línea, interrumpió Heath, habiendo escuchado a Paul a través del teléfono. Quiero una decisión ahora, Fenn. Lo haré, susurré. Colgué antes de que Paul pudiera insistir. Sabía que tenía razón. Lo supe antes de llamarlo. Lo supe desde el momento en que vi a Heath y sentí que algo en él no era completamente humano.
pero cada alarma en mi cabeza se vio opacada por la adrenalina. Seguí imaginando la vida que había perseguido por una década. Así que hice lo que siempre supe que haría. Escribí mi nombre y la fecha en el contrato y se lo devolví. A Heath el hombre sonrió. Se levantó con su espalda aún más encorvada y murmuró: «Espero que esto signifique algo para ti, Fenn». Luego cruzó las puertas giratorias. Esa misma noche, sin que yo hiciera nada, comenzó el crecimiento. Mis seguidores en todas las plataformas aumentaron por miles, impulsados por una campaña de marketing que nunca vi desplegarse. Pero no me importó. Heath estaba cumpliendo su parte del trato. Casi 260,000. Mis videos tenían cientos de miles de vistas y las cifras de reproducción en Spotify eran igual de alucinantes. Recibí menciones en redes sociales de todos los que conocía y de miles de personas que no conocía en absoluto. El señor Lewis me llamó, disculpándose y suplicándome que firmara con su sello. Lo rechacé. Ya no lo necesitaba. Mis cuentas en redes sociales explotaron en actividad, incluso aquellas que había abandonado hacía años. Y eso era solo el principio. Viernes 3 de noviembre de 2023. Para la noche del viernes siguiente, nadie recordaría mi nombre. Supliqué que me olvidaran. Heath y yo solo nos comunicábamos por carta, con un constante flujo de correspondencia entre nosotros. Envié cada respuesta a la siguiente dirección: RTR Building, 11th Street, Lancashire, PR1, PR11. Es un lugar inexistente, como puedes comprobar si buscas la dirección en internet. Pero mis cartas estaban siendo entregadas, porque Heath me respondía. El lunes por la mañana, me encontré con el cartero en el buzón. Le pregunté cómo lograba entregar mis cartas a una dirección que no existía. El trabajador del correo frunció el ceño. «No recuerdo haber visto ninguna carta con esa dirección», dijo con desconcierto. «Ese código postal no existe». Sentí un escalofrío en el estómago. Era la misma sensación que había experimentado cuando las pupilas de Heath Brandon giraron hacia el abismo tras sus párpados. Pero, una vez más, la emoción ahogó el miedo. Mi primer concierto real estaba a la vuelta de la esquina. Martes 7 de noviembre, el O2 Ritz en Manchester, un lugar antiguo y reconocido, aunque pequeño. Un buen primer paso antes de enfrentar escenarios más intimidantes. Por eso no estaba preparado para lo que vi afuera del recinto. Una multitud bloqueaba la calle mientras mi chofer intentaba llevarme a la entrada lateral. Pero lo que más me impactó fue que la mayoría de esas personas ni siquiera estaban en la fila. Eran seguidores que no lograron conseguir boletos para un show con entradas agotadas. Ellos eran la fuerza detrás de mi repentino ascenso, y de pronto algo me golpeó con fuerza. El Ritz podía albergar a casi 2,000 personas, pero yo ya lo había superado. Estaba programado para tocar en Wembley Stadium ese viernes. Heath me prometió grandeza, pero esto era más allá de lo imaginable. Un crecimiento sin precedentes. Y esta escena lo hacía evidente. Whitworth Street, West estaba enterrada bajo una horda. Cualquiera que fuera su objetivo, la multitud me pareció un ejército. Hasta ese momento había disfrutado la fama desde la distancia, pero en ese viaje en coche la viví por primera vez en el mundo real. Millones de suscriptores en YouTube en solo 6 días de fama. Ver esos números en una pantalla era embriagador, pero no me había preparado para ver siquiera una fracción de ellos en carne y hueso. No eran cifras en mi teléfono. Eran personas reales, una multitud hambrienta. Una masa de cuerpos golpeaba con fuerza el metal del coche, bloqueando cualquier posible ruta a la entrada. El tráfico estaba paralizado, pero no había policías. Incluso el personal del evento, con sus chaquetas reflectantes, en lugar de dispersar a la multitud o llamar a las autoridades, se apiñaba para mirar dentro del vehículo. Las manos cubrían las ventanillas tintadas,
ojos fríos y vacíos, escrutaban mi silueta con una intensidad alarmante. Apenas hace unos días, estas personas no sabían quién era yo. ¿Vamos a poder llegar a la entrada?, pregunté a Ian, el chofer. Al girarme para verlo, el horror me paralizó. Ian ya me estaba mirando. Sus ojos estaban a punto de lagrimear, su boca abierta en una sonrisa extasiada. Desde el inicio del trayecto lo había considerado un pésimo conductor. Acelerones bruscos, giros torpes, casi rozando los bordes de la acera. Pero la verdad era peor. Lo vi en mi visión periférica y no quise aceptarlo. Ian había estado conduciendo mal porque no podía dejar de mirarme. «Soy un gran admirador, Fenn», susurró el chofer. Forcé una sonrisa desviando la mirada de sus ojos poseídos. Intenté fijarme en su boca, pero sus labios curvados me inquietaron aún más. Al igual que la multitud que nos rodeaba, Ian parecía hambriento. Un hilo de saliva se escurrió de su boca y quedó atrapado en su barba. Mi miedo se hizo realidad. Me había estado observando así todo el viaje. «Gracias, Ian», dije, esforzándome por sonar normal. «Pero, ¿cómo voy a entrar al recinto?». Una lágrima escapó del ojo izquierdo del chofer. «Me encargaré de ellos», susurró con la voz entrecortada, como si le faltara el aire. Y luego, algo emergió entre sus labios. Una lengua. No lamiendo, no moviéndose, de una forma humana, solo deslizándose de un lado a otro casi imperceptible. Y luego desapareció de nuevo en la oscuridad de su boca. Hubo un instante de silencio. Entonces, Ian pisó el acelerador a fondo. Grité mientras el coche se lanzaba hacia la multitud. La gente se apartó al último segundo, formando un camino en la mitad de la calle. Cerré los ojos y me tapé los oídos. Quise ignorar los golpes secos de cuerpos caen. Me quedé jadeando, con la espalda contra la puerta. Los golpes seguían ensordecedores, como si toda la multitud estuviera lanzando su peso contra la madera. Pero el sonido no era lo peor. Lo peor eran las voces. «¡Míranos, melódico! ¡Míranos! ¡Míranos! ¡Míranos!». Las mismas palabras repetidas en un susurro frenético, una cacofonía de desesperación. Parpadeé para despejar el sudor de mis ojos y di un paso hacia el interior del recinto. La luz era tenue, proyectando sombras largas sobre el suelo. Y entonces me di cuenta de que no estaba solo. Alguien estaba en el centro del vestíbulo, esperándome. Heath Brandon. Su silueta encorvada parecía aún más retorcida bajo la iluminación, amarillenta. Sostenía otro portapapeles. «Bienvenido al punto de no retorno, Fenn», dijo, con una sonrisa que no era del todo humana. Mis labios se separaron para hablar, pero ningún sonido salió. Solo podía mirarlo, sintiendo que algo dentro de mí se fracturaba. «No me mires así», continuó Heath, avanzando lentamente. «Esto es lo que querías. ¿No te das cuenta de lo afortunado que eres?». Afuera, los golpes en la puerta se hicieron más insistentes. «¿Qué les hiciste?», susurré. Heath se encogió de hombros. «Nada, solo los dejé verte, realmente verte». El aire se sintió más denso. Mis pulmones tardaban en llenarse. «Yo no quería esto». «¿No?», se burló. «Heath, ¿no querías fama? ¿No querías que millones de personas corearan tu nombre?». Mi boca se secó. «No así». «Ah, pero así es como siempre ha sido». Heath extendió el portapapeles hacia mí. «La fama no es un regalo, Fenn. Es un pacto». Bajé la mirada. Era otro contrato, pero este era diferente. La tinta parecía moverse sobre el papel, formando palabras que se enredaban y desdibujaban cuando intentaba leerlas. «Lo que firmaste antes. Solo fue el primer paso», explicó Heath, dando otro paso adelante.
Para verdaderamente existir en este nivel, tienes que sellarlo con sangre. Mi estómago se revolvió. No, no hay no, Fen, dijo Heath con suavidad. Míralos. Señaló la puerta. No quería hacerlo, pero lo hice. Por la mirilla vi a la multitud y lo comprendí. No eran mis fans, o al menos ya no lo eran. Sus ojos estaban en blanco, sin pupilas, como si se hubieran vaciado de todo pensamiento excepto yo. Algunos tenían la piel rasgada por las uñas, como si hubieran intentado arrancarse la cara en un frenesí de emoción. Otros no paraban de murmurar mi nombre, con las bocas abiertas en una sonrisa grotesca. Y detrás de ellos, más, muchos más, llenaban la calle. Llenaban la ciudad, llenaban el mundo, millones de personas mirándome con un hambre que no era humana. Mi estómago cayó al vacío. ¿Qué les hiciste?, repetí, apenas un susurro. Solo te dieron lo que pediste, respondió Heath. Su devoción. Negué con la cabeza. No, no quiero esto. Entonces firma. Levanté la vista. ¿Qué? Firma esto y todo desaparecerá. No recordarás nada. Ellos no te recordarán a ti. Tragué saliva. ¿Por qué harías eso? No soy un monstruo, Fen, dijo Heath con una sonrisa torcida. Algunos no soportan el peso de ser vistos. Mis manos temblaban. Podía seguir adelante, seguir creciendo, alcanzar alturas que ninguna otra estrella había alcanzado jamás. O podía desvanecerme, volver a la nada. Apreté los puños, cerré los ojos y firmé. La tinta ardió al tocar el papel. Un susurro recorrió la sala, como si el aire se hubiera contenido. Abrí los ojos. Heath ya no estaba. La puerta estaba abierta. Afuera no había nadie. Ni un solo seguidor, ni un solo sonido. El mundo me había olvidado. Y lo peor de todo, yo también me estaba olvidando.